Viajera, viajero, te doy la bienvenida a este nuevo episodio en el que vamos a hacer un viaje que seguro te va a encantar, porque nos vamos a uno de esos sitios verdaderamente privilegiados por su clima y su belleza, pero sobre todo por la calidad de sus gentes, porque es difícil encontrar un lugar donde te reciban tan bien, con personas tan sencillas, agradables y acogedoras. Evidentemente nos vamos a las Islas Canarias. Aterrizamos en la isla más septentrional del archipiélago canario, Lanzarote, de la que ya hemos hablado en otro capítulo que dedicamos a la figura de César Manrique, el artista lanzaroteño. Toca ahora recorrer al completo esta preciosa isla y para ello daremos una vuelta entera deteniéndonos en lugares de los que vamos a intentar transmitiros la belleza tanto en la costa como en el interior, de la magnífica naturaleza y de los encantadores pueblos. Evidentemente te aconsejamos alquilar un coche para realizar el recorrido y detenerte en los rincones que más te gusten. No son caros, pero ten en cuenta que hay mucha demanda, así que intenta contratar el vehículo lo antes posible tras tu llegada a la isla. Nuestro primer alto es un lugar absolutamente imprescindible, del que seguro habéis oído hablar 1000 veces y lo habréis visto en vídeos y películas. Nos encontramos en el Parque Nacional de Timanfaya, una especie de paisaje lunar en el que los cráteres adornan el horizonte. Ocupa una superficie de unos 51 kilómetros cuadrados en el suroeste de la isla. Todavía en la actualidad presenta actividad volcánica y dentro de él hay dos espacios con especial protección medioambiental, el islote de Halcones y las montañas de fuego donde están los conos más significativos. En un viaje a Lanzarote es una de las primeras zonas que hay que ver. Tienes que tener en cuenta que no es posible recorrerlo en coche ni a pie, solamente en unos autobuses habilitados al efecto, que son de pago y que salen de una manera constante para realizar un viaje en el que durante unos 40 minutos atraviesan todo el parque. Solo en días de vientos muy fuertes, la duración del trayecto se puede ver reducida debido a la peligrosidad del terreno, ya que los autocares transitan por una carretera estrechísima, bordeando los conos volcánicos. El paisaje es verdaderamente espectacular, como si estuvieras en el escenario de una película de ciencia ficción, y te permite hacer una idea de la transformación que sufrió la isla debido a las erupciones volcánicas. En la zona de salida y llegada de los autobuses hay un restaurante mirador. Justo delante se hacen demostraciones de las altas temperaturas existentes a 13 metros de profundidad, entre 300 y 600 grados. Tanto los géiseres, unas enormes lenguas de vapor, como el horno en las entrañas de la Tierra resultan sorprendentes. Verás a un empleado del parque introducir unos matojos en un agujero y como al poco tiempo se produce una intensa llamarada. El propio restaurante utiliza ese calor geotérmico en sus cocinas. Estás escuchando el podcast Yo y mi maleta. Si no tienes problemas de movilidad, te aconsejamos hacer una ruta de senderismo por el Parque Nacional de los Volcanes, muy próximo al Timanfaya. En la población de Tinguatón encontrarás varias rutas, unas señalizadas y otras no, que te conducirán directamente a los volcanes, incluso con la posibilidad de asomarte a los cráteres, eso sí, con mucha prudencia en los días de viento porque puede ser incluso peligroso, además de muy molesto. Muchas de esas rutas son de nivel bajo y con una duración de 1 hora más o menos, aunque las hay más largas. Así que ya sabes, si tienes tiempo, no dejes de hacer un poco de senderismo porque caminar entre volcanes es una experiencia que seguro vas a recordar. Y hablando de experiencias, y esta ya es mucho más turística, muy cerca de donde nos encontramos hay una estación de camellos. Tienes la opción de subirte a uno y dar un pequeño paseo. Según los gustos, podrá ser algo más o menos divertido.
Hemos alquilado un coche y con él estamos recorriendo la isla de Lanzarote. Ponemos rumbo hacia el norte para detenernos en la costa oeste, en Caleta de Famara. Este es un pequeño pueblo marinero con sus casas típicas y un aspecto muy peculiar debido a que sus calles están cubiertas de arena. Es muy conocido por sus restaurantes especializados en productos del mar, entre ellos las conocidas gambas de la Santa, pero también es un lugar de reunión para practicantes de deportes acuáticos que aprovechan los fuertes vientos para deslizarse por las olas de su amplia playa. En Caleta de Famara hay que dar un paseo por el puerto y disfrutar de la vista. Justo enfrente se nos aparece la isla de la Graciosa, de la que más adelante hablaremos. Cruzamos a la costa este para ver los Jameos del Agua, centro de arte y cultura creado como tantas otras cosas en esta isla por César Manrique. Lo más destacado es el lago interior, originado por filtraciones marinas, que en sí mismo es una formación geológica singular. Están dentro de un túnel volcánico fruto de las erupciones del volcán de la Corona. En la primera planta hay un restaurante y aunque la comida no es nada especial, si puedes te aconsejamos que te permitas allí un almuerzo porque el lugar bien lo merece. Cuenta también con un auditorio dentro de la roca en el que se hacen conciertos y actuaciones musicales. La entrada es de pago e igual que en la mayoría de sitios de interés de Lanzarote, el precio es excesivamente caro. Las autoridades canarias, el Cabildo Insular y los organismos de los que dependen los espacios de los que os hablamos deberían hacer un esfuerzo por democratizar la cultura para que todas las personas puedan tener acceso a estos sitios. Algo más hacia el sur nos detenemos en Punta Mujeres, otro pequeño pueblo costero donde hay que ver las piscinas naturales de agua turquesa que se forman entre las rocas y las casas tradicionalmente canarias. Allí está también Casa Carmelina, un alojamiento de fachada tan recargada que no se te pasará desapercibido. Recorriendo una escasa distancia, llegamos a Arrieta, como el anterior, un pueblecito marinero. Además de pasear por su pequeño puerto con sus modestos restaurantes y ver las barcas de pescadores adosadas a sus típicas casas, no os perdáis la Juanita, también llamada la Casa China o el Chalet de Arrieta. Es una construcción que parece salida de una película de misterio, edificada por un indiano, Juan de León Perdomo, como lugar de reposo para su hija que estaba enferma de tuberculosis. A sus pies se abre el charco, una pequeña playa cerrada por rocas que se llena con la marea alta. Si lo que te estamos contando es de tu interés, danos un me gusta y suscríbete a este canal, además de dejarnos tus comentarios sobre tus viajes a esta u otra de las islas del archipiélago canario. O si lo prefieres, haznos cualquier consulta que responderemos lo antes posible. Seguimos descendiendo y nos desplazamos un poco al interior para visitar el Jardín de Cactus en las inmediaciones de Guatiza, otra de las creaciones de César Manrique. Incluye cerca de 4.500 ejemplares de cactus de 500 especies, todas ellas diferentes y provenientes de todos los rincones del mundo. El artista usó un antiguo vertedero y tras 20 años de trabajos logró un precioso entorno en el que destacan la piedra volcánica y los monolitos basálticos convertidos en esculturas. Ha recibido varios premios internacionales y está considerado como uno de los jardines de cactus más importantes del mundo, combinando en él arquitectura, escultura, interiorismo y jardinería. El conjunto está presidido desde lo alto por un molino a cuyo interior se puede acceder. Hay que pagar una entrada para verlo, incidimos en lo mismo que antes comentamos del excesivo precio. De todas formas, aunque en principio la botánica no sea tu fuerte, vale la pena visitarlo. Desplazándonos más hacia el interior nos encontramos con Teguise, una de las poblaciones más bonitas de Lanzarote, con gran tradición e historia y un relevante casco histórico en el que resaltan las casas señoriales que se levantan en las proximidades de la Plaza de la Constitución.
En ella encontramos la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la localidad, reconstruida a principios del siglo XX. El restaurante Acatife, en una mansión de principios del siglo XIX, que fue la casa del beneficiado Antonio Cabrera y Ayala, quien, entre otros títulos, fue párroco de esta localidad. También está la Casa de la Cultura, que en su día acogió la Escuela de Enfermería de la Universidad de Las Palmas, construida a mediados del siglo XVIII. La Cilla, el granero más importante de Lanzarote, que data del año 1680, hoy sede de una entidad bancaria tras su rehabilitación por César Manrique, y una larga serie de edificios que justifican un detenido paseo por la que es una de las localidades más atractivas de la isla. Continuamos por el interior de Lanzarote y te recomendamos detenerte en las afueras de Taiche, en la Fundación César Manrique, ubicada en la que fuera domicilio tras su regreso de Nueva York de este artista omnipresente en la isla. Como ya le hemos dedicado otro podcast, no nos extenderemos más en esta vivienda museo, así que seguimos nuestro viaje hasta alcanzar la capital de la isla, Arrecife, con una población de 64.000 habitantes en todo el municipio. Es una ciudad viva y con muchas cosas que ver. Iniciamos la visita en el Castillo de San José, fortaleza del siglo XVIII, en el que se ubica el Museo de Arte Contemporáneo, el más importante de la isla. Más próximo al centro se levanta el faro monumento a los mártires del mar, inaugurado en 2013 en recuerdo de los marineros fallecidos y especialmente de los 7 lanzaroteños que murieron en el asalto al buque Cruz del Mar en el año 1978. Un lugar inevitable en la capital es El Charco, un entrante de agua salada directamente desde el mar en el que transcurre buena parte de la vida de los habitantes y de los turistas. De hecho, ahí surgió el primer núcleo de pescadores de Lanzarote. Las barcas ancladas, las antiguas casas de los marineros y los múltiples bares y restaurantes que lo rodean dan ambiente a esta parte de la ciudad, posiblemente la más conocida y frecuentada. El Charco fue remodelado, ya lo puedes imaginar, por César Manrique. Recorrer todo su perímetro constituye un agradable paseo para observar las pequeñas casas que nos acercará a la zona más comercial de Arrecife. A poca distancia está el Puente de las Bolas, con un tramo levadizo y 175 metros de longitud. Toma su nombre de las bolas que hay en la parte superior de las columnas. Fue construido en 1771 y conduce al Castillo de San Gabriel, erigido en el siglo XVI para protegerse de los ataques de los piratas. Alberga el Museo de Historia, en el que se muestra el pasado de la urbe a través de más de 3.000 objetos. El castillo es Monumento Histórico Nacional desde 1972. Desde los 2 puentes que lo comunican con la ciudad se tiene una vista sin obstáculos del Parque José Ramírez Cerdá y del bonito kiosco de música, réplica exacta del existente en los años 50 para las actuaciones de la Orquesta Municipal. La calle León y Castillo es la comercial por excelencia. Además de bonitos edificios y de gran número de tiendas, observamos la llamada Casa Amarilla, antigua sede del Cabildo Insular. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 2002 y actualmente su planta baja es un salón de exposiciones. En la Plaza de las Palmas se levanta la iglesia de San Ginés, cuyo origen parece estar en una ermita fundada bajo la advocación del obispo francés San Ginés. Tiene elementos barrocos, mudéjares y neoclásicos. Yo y mi maleta, relatos para viajeros. No olvides dejar tus comentarios y regalarnos un me gusta. Volvemos a la carretera para atravesar la zona de la Jeria, al oeste de Arrecife, y en el interior de la isla. Allí hay que prestar atención a la orilla de la carretera para ver los chabocos, construcciones semicirculares para proteger de los fuertes vientos las cepas de las que se extrae un excelente vino, muy sorprendente por su calidad y también por la facilidad con que se deja beber. Hay diversas bodegas en la zona que admiten visitas y ofrecen degustaciones. Nuestra ruta nos conduce a la punta sur. Estamos en Playa Blanca, uno de los principales núcleos turísticos de Lanzarote. Tiene un largo y bonito paseo marítimo desde el que se ven la isla de Lobos y la de Fuerteventura, y de cuyo puerto salen los ferries que unen esta última con Lanzarote. Posee una zona comercial que discurre paralela a la playa y, en todo caso,
Es una localidad con gran animación, sin perder la inmensa tranquilidad de la que hace gala toda la isla. Pasada la marina se llega al castillo de San Marcial, de planta circular, con un puente levadizo. Es una torre defensiva que en el siglo XVIII tenía como objetivo la protección de ataques piratas. Desde este emplazamiento se tiene una bonita panorámica del litoral del sur. En esta zona hay playas que algunos vídeos promocionan exageradamente, sobre todo la playa del Papagayo. Hay otros parajes y otras playas mucho más interesantes que esta en Lanzarote, como la de Los Pocillos, en el municipio de Tías, sin contar que si vas en coche tendrás que pagar 3 euros para acceder, o sea que nuestro consejo es que no te empeñes en ir a visitarla, a no ser que tengas un capricho especial. Ascendiendo por el litoral oeste alcanzamos las famosas Salinas del Janubio, las más grandes de la isla, declaradas espacio protegido. La sal obtenida es de gran calidad al tratarse de un producto completamente natural, sin aditivos ni transformación. Hay que fijarse en el contraste de colores, el rojizo, el pardo y el blanco total de la sal amontonada en pequeñas pirámides. Si te interesan especialmente, puedes bajar a visitarlas. Más al norte están los hervideros, acantilados en los que el mar bate fuertemente contra las rocas. Es una zona que puede ser peligrosa cuando hay mucho viento, así que te recomendamos prudencia y que evites hacerte selfies al borde de los acantilados. Si quieres ver de cerca olas rompiendo sin correr riesgos, ve hasta el Golfo, un poco más al norte, otro pueblecito de costa en cuyas rocas el mar ofrece todo un espectáculo. Allí verás la fuerza del agua sin ningún peligro, y a tu espalda disfrutarás de una bonita postal del pueblo en el que hay un buen número de restaurantes. Pero el Golfo te reserva todavía otra sorpresa. Subiendo una pequeña loma se llega a otra preciosa estampa, la del Charco Verde, o Charco de los Clicos, o también llamado Lago Verde, una laguna que forma parte del Parque Natural de los Volcanes, situada en un cráter de lo que en su día fue un volcán. El agua procede de las filtraciones subterráneas del mar y tiene un llamativo color verde debido a la presencia del alga rupia marítima y de una gran cantidad de azufre. El contraste de colores que ofrece con la montaña y el mar es digno de ver. Es una visita que no te puedes perder. Cada semana te contamos un viaje. Yo y mi maleta. Relatos de viajes para viajeros soñadores. Y recuerda que viajar no es necesariamente irse muy lejos. Es solo querer descubrir lo que nos rodea. Vamos a dejar Lanzarote para aventurarnos en un breve viaje en barco. Para ello nos desplazamos a Órzola, en cuyo puerto dejamos el coche y nos embarcamos rumbo a la vecina Isla de la Graciosa, en un trayecto de unos 20 o 25 minutos. Aquí tenemos que hacerte una advertencia, ya que los días en que el mar está revuelto, el barco se mueve muchísimo. Las olas lo zarandean vertical y lateralmente de una forma que la verdad es que impresiona un poco. Así que si eso te da respeto, no hagas el viaje. En todo caso, pregunta al personal del barco por el estado del mar y que ellos te aconsejen. Si Lanzarote llama la atención por su tranquilidad y silencio, La Graciosa va un poco más allá, porque la calma es total. El principal núcleo de población es Caleta del Sebo, donde atracan los barcos. Una vez atravesada la explanada del puerto, llegarás a las calles sin asfaltar, que en cierto modo recuerdan a las aldeitas de México. Una opción es alquilar una bicicleta si no te apetece andar, o para tener una idea algo más amplia del paisaje de la isla, alquilar un coche con conductor para que te dé un paseo por los distintos caminos existentes. Aparte de eso, poco más se puede hacer que callejear, visitar la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, tomar algo en algún bar o restaurante y ver Lanzarote a apenas unos metros de distancia. De todas formas, si tienes tiempo, vale la pena la experiencia de conocer la octava isla canaria. Hay muchos otros lugares que descubrir en Lanzarote: miradores, senderos, volcanes, pueblecitos, playas. Lanzarote es una isla preciosa y muy tranquila. A la vista impacta la ausencia de vegetación y el paisaje volcánico que no deja indiferente. Como dijimos al principio, es imprescindible alquilar un coche para conocerla. Las carreteras están en muy buen estado y las distancias son cortas, pero hay que prestar atención a las decenas de ciclistas que van de un lado para otro, a veces conformando verdaderos pelotones, así que ten mucha precaución con ellos.
Te damos también algunas recomendaciones para probar la gastronomía local. Desde luego que no es una lista cerrada, así que muy posiblemente encontrarás otros muchos restaurantes que serán de tu agrado. Nosotros te sugerimos en Tiagua el restaurante El Tineque, el Costa Azul en Costa de Famara, la Taberna del Mar en Costa Teguise, Sal Marina en La Santa y Volcán de Timanfaya en Playa Blanca. Hemos dado una vuelta completa a la isla de Lanzarote y además nos aventuramos a cruzar en barco hasta La Graciosa. Volcanes, pueblecitos con encanto, ciudades animadas, preciosas playas, paisajes espectaculares. Lanzarote tiene mucho que ver, pero como en el resto de las islas del archipiélago, todo eso que citamos no es lo mejor. El principal tesoro de Lanzarote, como de Canarias en general, es su gente. Siempre con una sonrisa, con ese acento tan dulce, tratando al visitante con una enorme amabilidad. Eso es lo mejor de Canarias, sus habitantes, los canarios. Esperamos que añadas a tu lista de sueños de viaje a Lanzarote. Verás que no solo no te va a defraudar, sino que muy probablemente regresarás a casa con la idea de que tienes que volver a visitarla. Así, con ese deseo de hallarnos de nuevo en las preciosas Canarias, nos despedimos. Recuerda dejarnos un me gusta y tus comentarios y suscribirte a este canal. Te emplazamos para un próximo viaje en el que nos encantará contar con tu compañía. No nos falles. Hasta la próxima.